El otro día estaba dándole vueltas a la idea de cómo podía hacer que este podcast sea un espacio genuinamente amable con nuestra salud mental. Percibo que hemos internalizado la premisa de encarnar a los dioses de la modernidad líquida, que es un concepto propuesto por Bauman, que corresponde a la voluntad absoluta, el progreso incesante, que sacrifica la pausa, la paciencia y sobre todas las cosas, nuestra salud mental. Esta cultura exige que querer es poder, y en esa trampa, cada retroceso se vive como un fracaso personal o una falla moral. Al respecto, considero que la sostenibilidad se alcanza con el reconocimiento y el cuidado de nuestro propio proceso. Nuestro ser no funciona como una máquina de productividad que el sistema capitalista exige. Operamos en ciclos que se asemejan a las ondas de Elliot en el análisis de los mercados, o como la espiral de Fibonacci. Esto corresponde a impulsos, ritmos, retrocesos, que son naturales. Así que antes de caer en la culpa o la autoexigencia, necesitamos un marco que nos proteja de ese ruido. Un camino que nos invite a bajar el ritmo y a dejar de sentir esa eterna culpa de estar en falta, ya sea con el mercado, con nuestras aspiraciones, nuestros sueños y en definitiva con nuestra propia vida. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Psique Fibonacci. Soy Roberta Márquez y esta es la segunda parte del episodio número 1 del especial Sanar la relación con el dinero. El día de hoy entonces quiero comenzar con ciertos lineamientos, tanto para resignificar el episodio anterior como para poder sentar precedentes para el episodio actual y los que vendrán. Y es agregándole al contenido un marco interpretativo que delimite las lecturas, pero no que las limite. Pensarlo como si cada episodio o conjunto de ideas que les voy presentando es como un cuadro que yo les pinto. Este marco que quiero presentar consiste en contarles la intención que le da origen, desde dónde me paro yo ante la presentación del contenido y la creación de los temas. Pero de ahí espero que tu lectura sea tan única como lo sos vos y tan diversa como lo son los oyentes de este podcast. Este marco que les propongo tiene la finalidad de describir las condiciones internas que considero esenciales para sostener el cambio real y sostenible sin violencia ni autoexigencia. El punto de partida que quiero proponer es la autocompasión, ya que nos permite reconocer nuestro sufrimiento, nuestras limitaciones, lo que no nos gusta de nosotros y queremos cambiar, nuestros errores y nuestro dolor sin los sesgos de recriminación personal. Y esto es esencial porque es desde el cuidado y no desde la culpa que van a ser la posibilidad de un cambio genuino. El segundo pilar que surge después es la responsabilidad, el compromiso de responder por nosotros mismos con claridad y con propósito. Es asumir que lo que sentimos y lo que hacemos tiene efectos, pero sin culparnos. La compasión, sin responsabilidad, se disuelve en pasividad. Y la responsabilidad sin compasión se vuelve una carga muy difícil de llevar y con lo que rara vez logramos transmutar algo. Se vuelve la silueta de un guerrero que solo conserva la forma de poder, pero cuyo metal reluce sin el calor de un corazón. El otro pilar que necesitamos construir para sostener un cambio es la autonomía, que es la consecuencia natural de las dos anteriores. Consiste en decidir desde la propia conciencia y no desde la expectativa interna. Implica distinguir qué deseo viene del yo esencial y cuál del mandato social. La autonomía ordena el cambio desde la libertad, evitando la comparación para reconectar con nuestras partes más genuinas y no seguir sumando capas a la máscara. La máscara o persona es un concepto del psicólogo Jung y es
o corresponde a la fachada social que construimos para poder interactuar con el mundo. Es un rol que exhibimos para ser aceptados. Al iniciar la reconstrucción desde la esencia, nos ahorramos el proceso posterior del desvelamiento y purga que se suele hacer en la terapia como parte del proceso de individuación, que corresponde a desenterrar todo lo que corresponde a la máscara y iniciar un camino hacia un self o un yo más verdadero, más suave y más consciente. Finalmente, el cuarto pilar es la serenidad. Es el clima emocional que va a equilibrar a los otros tres lados. Permite sostener el proceso sin prisa, sin la urgencia de arreglarse, entre comillas, ya que la serenidad nos va a dar un ritmo de cambio, pero también de consolidación. Así, el proceso avanza desde la comprensión, la autocompasión, a la acción consciente, responsabilidad, luego a la libertad interior, autonomía, y culmina en la paz de la serenidad, que es lo que va a sostener todo el proceso posterior. Ahora, para ubicarnos, recordemos brevemente lo que habíamos visto en la primera parte. Habíamos iniciado el viaje explorando la ley de ritmo del Kybalión, esta oscilación universal que vemos reflejada en los mercados financieros y también en nuestros estados emocionales, entre otros aspectos del universo. Sentamos las bases psicológicas de nuestra seguridad económica a través de dos pilares fundamentales. Lo primero que habíamos visto era la teoría de apego de Bowley, donde internalizamos modelos operativos internos, MOI, que determinan si vamos a ver el dinero con ansiedad, hipervigilancia o con evitación, negligencia. Y en segundo lugar habíamos visto la confianza básica de Erickson, que define nuestro locus de control, o sea, la creencia de si somos o no capaces de impactar positivamente en nuestro destino financiero. Y nos habíamos quedado justo en el punto de preguntarnos, si el destino es un espejo de nuestra historia y nuestra seguridad, ¿cómo es que aprendemos esa historia? Hoy vamos a desenterrar el tercer y último eje fundamental de esta primera parte, que corresponde al aprendizaje vicario de Albert Bandura y a la creación de nuestros guiones financieros inconscientes. Gran parte de nuestro aprendizaje ocurre por la observación de modelos, ya sea de los padres, cuidadores o personas cercanas, pero también vienen de los resultados que obtenemos de la posterior imitación de sus comportamientos y las posibilidades y flexibilidad que tengamos para criticar estos modelos o sostenerlos de todos modos, incluso cuando no nos son de utilidad o no nos llevan a los resultados esperados. Esto es lo que Bandura llama aprendizaje vicario o por observación. El niño o niña es un decodificador activo que registra la carga afectiva y los protocolos de conducta asociado, en este caso al capital, y a todo lo demás. Bandura descompone este aprendizaje en 4 etapas. La primera etapa es la atención. Ver a los cuidadores relacionarse con el fenómeno, observar sus reacciones, sus emociones y su accionar. Luego viene la retención, donde esta información y la carga afectiva, protocolos de conductas, se almacenan en nuestra memoria. Y la tercera etapa corresponde a la reproducción, o sea, manifestar el patrón aprendido en la adultez. Lo que nos lleva, por ejemplo, a gastar todo el dinero disponible inmediatamente después de recibirlo o mantener grandes sumas de dinero estancadas en cuentas sin generar rendimientos por temor a invertir. Y por último, la etapa de la motivación, que nos lleva a copiar comportamientos que generen alivio y que refuercen los patrones en un eterno tira y afloja, impulsos y retrocesos, lo que se llama repetición según Freud, o la eterna repetición según Nietzsche, goce lacaniano, etc.
que corresponde, por ejemplo, buscar alivio emocional a través de gastos momentáneos, priorizar la gratificación inmediata sobre una planificación financiera a largo plazo, o utilizar el acto de comprar como una forma de manejar el estrés o la tristeza. Este ciclo es un reflejo de la eterna batalla interna entre el deseo y la razón, pero es también evidencia de cómo nuestra psique proyecta las antiguas soluciones aprendidas en la infancia sobre nuestros problemas presentes, repitiendo sin conciencia a veces patrones que podrían haberse resignificado y no lo han hecho, ya que nunca fueron cuestionados. El dinero se carga así con una significación emocional y relacional. Por ejemplo, si es común que las peleas de pareja se centren en el dinero, aunque lo que realmente se está discutiendo son valores, prioridades o miedos subyacentes, el niño que observa estas disputas aprende a asociar el dinero con el conflicto y el estrés. Si por otro lado el dinero es un tema tabú que se mantiene en secreto dentro de la familia, el niño puede asociar el dinero con la vergüenza o la deshonestidad. Entiéndase que acá podemos hablar de dinero o podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, este proceso de aprendizaje vicario en la infancia termina sirviendo como cimiento para la creación de nuestros propios guiones. Brad Cloynes habla de lo que se llama guiones financieros o money scripts. Estos son códigos subconscientes que funcionan como un filtro mental que afecta todas las decisiones económicas que tomamos en nuestra vida adulta. Estos guiones contienen el núcleo de los problemas que podemos llegar a tener. Son las narrativas invisibles que nos mantienen atrapados en un ciclo. Clones, a través de su investigación, identificó 4 categorías principales que definen nuestra relación disfuncional con el dinero. La primera de estas narrativas corresponde a la evitación del dinero, money avoidance, que se basa en la creencia de que el dinero es malo o corruptor, y que ser pobre o tener menos, en cambio, es más virtuoso o moral. Esto provoca un autosabotaje financiero, ya que la persona gana dinero y luego lo gasta rápidamente o se endeuda para deshacerse de él, viviendo en una constante sensación de escasez, necesidad y una falsa humildad. Pero esta humildad no es la que lleva a la solidaridad social o a ser modesto, sino que se manifiesta en actitudes que no funcionan, que son poco operativas en la vida real, como ignorar la planificación financiera o rechazar oportunidades, lo cual es perjudicial para nuestro propio bienestar. Esto se suele ver en malos hábitos de consumo. La persona gasta en cosas innecesarias o frívolas y luego se encuentra en situación de tener que recurrir a préstamos o pedir ayuda para cubrir sus propias necesidades básicas, como alimentación o servicios esenciales, después de haber sido irresponsables con sus recursos. En la psicología analítica de Jung, esta evitación se relaciona con el rechazo de la sombra. La persona no acepta su propio deseo de poder, control o bienestar material, y todo esto lo pone en su sombra y en su lugar proyecta esta supuesta maldad rechazada en el dinero como objeto externo. Por ejemplo, al gastar impulsivamente están demostrando inconscientemente: yo no soy codicioso, ni estoy apegado al dinero, etc. La clave es que el problema reside en la relación interna que tenemos con el capital, la parte de nosotros mismos que no queremos ver, y no con el dinero en sí. Entiéndase, sin embargo, que la sombra no es inherentemente mala. El problema surge cuando se repudia una idea que habita normalmente en la naturaleza humana en lugar de aceptarla como parte de nuestra esencia y actuar con la responsabilidad de emitir un juicio consciente antes de permitir que cualquier parte interna nos dirija.
Esto se debe a que todo lo positivo que somos contiene en sí mismo su aspecto opuesto. Lo luminoso y lo oscuro son dos caras de la misma moneda. Somos la totalidad de ambos y proyectar afuera o negar lo que consideramos como malo no es lo mismo que responsabilizarnos de nuestra naturaleza completa y actuar con plena conciencia dentro de nuestros límites humanos. Una segunda categoría es la adoración del dinero, money worship, que consiste en la creencia de que el dinero es la única fuente de felicidad, aceptación, seguridad y solución a absolutamente todos los problemas de la vida. Esto conduce a problemas como el workaholism, adicción al trabajo, la acumulación patológica y una persecución interminable de la riqueza, ya que la meta nunca es suficiente. Se vuelve entonces un ciclo de insatisfacción conocido como la cinta de correr hedónica. La persona sacrifica sus relaciones, su salud, su tiempo libre, convencida de que el próximo hito financiero será el que finalmente traiga paz o felicidad. Sin embargo, dado que la felicidad es una construcción interna, el dinero nunca puede llenar ese vacío emocional, solo silenciarlo temporalmente. Este guión confunde la seguridad económica, que es la función real del dinero, con la plenitud emocional. En la psicología analítica de Jung, este guión se relaciona fuertemente con la inflación del ego a través de la persona o máscara. La persona se identifica completamente con el rol social, el triunfador, millonario, etc., y proyecta su necesidad de valor interno en el símbolo externo del dinero. La adoración al dinero es entonces una forma de idolatría donde el capital, o sea, el objeto externo, es venerado como un sustituto de nosotros mismos, o sea, del ser, de la fuente interna de valor. Por otro lado, encontramos el estatus económico o money status, la creencia de que el valor personal y la autoestima son directamente proporcionales al patrimonio neto o a la exhibición externa de riqueza. Comprar bienes de lujo, presumir, mentir sobre los ingresos, etc. Este guión nos lleva a la compra por ostentación o a la deuda por fachada, siendo un intento constante de demostrar al mundo nuestra propia valía. El individuo en estos casos prioriza los gastos visibles, autos de lujo, ropa de marca, cosas ostentosas, sobre el patrimonio real, inversiones, ahorro o incluso sobre la funcionalidad del objeto, lo que a menudo resulta en deudas para poder mantener la imagen que supera con creces la capacidad financiera real que pueda tener la persona. Una persona que tiene este guión se encuentra constantemente comparándose con los demás. La ostentación es, con frecuencia, un intento de compensar ciertas seguridades internas. En lugar de un indicador real de riqueza sostenible, en términos de psicología junguiana de Jung, el estatus económico es una manifestación de no integrar la sombra de la propia insuficiencia, utilizando el dinero o los objetos como un escudo de compensación, un mecanismo defensivo externo. La compra de cosas de lujo se convierte en una armadura para proteger al ego que se encuentra frágil de la percepción de ser poco exitoso, menos valioso a los ojos de los demás. Esto produce que terminemos desviando la energía que debería usarse para construir un valor interno sostenible hacia el mantenimiento de una fachada externa. Finalmente, la cuarta categoría es la vigilancia financiera o financial vigilance, que parte de la creencia de que es fundamental ahorrar para imprevistos, ser cauteloso, estar bien informado, llevar un control estricto sobre las finanzas. Este es, de los que veníamos hablando, el único guión del dinero que se correlaciona con una mayor salud financiera y la acumulación de patrimonio.
Las personas con este guión son disciplinadas, viven por debajo de sus posibilidades y dan prioridad a la seguridad y a las inversiones a largo plazo sobre el placer inmediato del gasto. Practican la moderación de una forma consciente, no por necesidad, sino por una elección y por estrategia. Un ejemplo operativo es la persona que utiliza herramientas de presupuesto, negocia activamente las mejores tarifas de servicio, busca los productos que obtienen o que tienen una mejor calidad, que tienden a necesitar menos mantenimiento o cambio, y automáticamente dirige un porcentaje fijo de los sueldos a una cuenta de ahorro o de inversión, incluso antes de pagar las facturas, manteniendo un fondo de emergencia bien capitalizado, evitando deudas de consumo. Sin embargo, aunque este guión es el más saludable, entre comillas, puede ser llevado al extremo. La vigilancia financiera puede volverse patológica manifestándose como un miedo irracional a gastar, por ejemplo, tacañería o acumulación, o la ansiedad financiera paralizante, la sensación constante de escasez. En este punto, la seguridad se convierte en una prisión. La persona tiene amplios recursos, pero se niega a gastar en necesidades legítimas, algo necesario para su bienestar o su salud, un arreglo urgente en el hogar o incluso alimentación de calidad, temiendo un desastre improbable, lo cual deteriora su calidad de vida en el presente. No obstante, en su forma operativa y equilibrada, es la base de la estabilidad económica. Estos 4 guiones que hemos analizado, la evitación, la adoración, el estatus y la vigilancia, no suelen presentarse de forma pura ni aislada, sino que todos estos guiones habitan en la cultura y en la psique individual en diversas proporciones, haciéndonos susceptibles a manifestar rasgos de varios de ellos en diferentes aspectos de nuestra vida, ya que esto no solo se relaciona con el dinero. En su conjunto, estos patrones son un reflejo de un quiebre en nuestra relación con el capital. Todos, de una u otra manera, nos llevan a un punto en común: la desconfianza en nuestra propia capacidad para gestionar el dinero de forma consciente y eficaz, lo cual es la raíz de la baja autoeficacia financiera. El concepto de autoeficacia, ya lo habíamos hablado en otros episodios del podcast de Bandura, se refiere a la creencia que una persona tiene sobre su propia capacidad para organizar y ejecutar los cursos de acción que se requieran para poder manejar situaciones futuras y producir ciertos logros o resultados que estamos necesitando o que hemos determinado a priori. Además, Klon subraya que la intensidad emocional de las experiencias financieras de nuestra vida, como la pérdida o la escasez traumática, generan rigidez en la creencia, haciendo que sea mucho más difícil reestructurarla en la adultez. Pero ¿cómo se ven realmente estas heridas emocionales en nuestra vida adulta? ¿De qué manera estos guiones rígidos nos fuerzan a movernos entre los extremos? Estos esquemas y guiones que describimos, originados en el apego y la historia familiar, operan dentro nuestro como un software desactualizado. Este programa garantiza que repitamos el patrón incluso cuando el peligro original, como la escasez o la negligencia, ya no existen. Estas heridas se manifiestan a través de 2 mecanismos clave. El primero es la atención selectiva, donde filtramos activamente la realidad prestando solo atención a las noticias de crisis o peligro financiero mientras ignoramos nuestros propios logros o la estabilidad actual. Y el segundo mecanismo es la compensación maladaptativa, donde utilizamos los patrones extremos de ahorro o gasto como un intento desesperado para regular o calmar una emoción profunda, como puede ser el miedo, el vacío o la ansiedad.
De esta manera, estas heridas se manifiestan en el aspecto de extremos compensatorios, que son dos conductas opuestas que tienen la misma raíz. Una incapacidad para ver el dinero y todo lo que corresponde a la gestión del dinero, como pueden ser las inversiones, el trading, etc., de una forma objetiva. El primer extremo es el hipercontrol y la acumulación, la vigilancia extrema, típico de la herida del miedo y la escasez primaria, carencia e inestabilidad. En este caso, el capital se vuelve una barrera contra el terror al riesgo. La aversión a la pérdida se vuelve patológica. El capital queda inmovilizado en instrumentos ultra seguros de bajo rendimiento, cash o bonos de muy corto plazo, o se estanca en activos que ya no cumplen su función de crecimiento. El inversor o trader puede caer en la parálisis por análisis, monitoreando constantemente el mercado, pero evitando la ejecución de trades o los rebalanceos que son necesarios. La consecuencia de esto es que la disciplina se convierte en una prisión. Hay destrucción de la calidad de vida en el presente. La persona en esta situación, aunque puede llegar a ser solvente, sucumbe ante la ansiedad, deteriorando sus relaciones y negándose a tomar decisiones de inversiones que pueden ser necesarias, ya sea por miedo o por parálisis a una pérdida potencial. El segundo extremo es la evitación y la operativa impulsiva, típico de la herida de la inconsistencia o la negligencia, incompetencia, dependencia. Aquí el patrón es el exceso de riesgo o el overtrading. Es un mecanismo de regulación emocional, un intento de llenar el vacío con la satisfacción instantánea de la apuesta. La cuenta de broker se trata como si fuera un casino. Se usan apalancamientos excesivos o se toman posiciones desproporcionadas para el capital. La gestión del riesgo se convierte en un objeto de disociación, como si la posible pérdida del capital no fuera real. La consecuencia es una falla en la responsabilidad financiera a largo plazo, ya que se busca calmar el malestar emocional a través de la gratificación inmediata, perpetuando el ciclo de inestabilidad y destrucción del capital. Y acá volvemos al concepto de péndulo. Al ser una suma de múltiples experiencias, todos fuimos susceptibles a una crianza en contextos sociales y económicos que históricamente atraviesan adversidades. Indistintamente de los aspectos buenos de las narrativas que aprendimos en nuestro círculo cercano de cuidadores y familia, siempre hay algo que se cuela. Y aquello que se cuela produce a menudo un movimiento de oscilación. Al moverse de un extremo al otro, ya sea en la acción o en el pensamiento, se nos dificulta mirar el centro, algo esencial para lograr el balance y la integración, y se nos imposibilita el habitar el presente, que como el principio de mindfulness en psicología cognitiva establece, es esencial para diversos procesos vitales. Esta atención plena o mindfulness es la herramienta que nos va a permitir observar esta oscilación sin juicios. Nos ancla en el presente para detectar dónde nos encontramos realmente, más allá de las narrativas de la mente. Esta observación es clave porque nos saca del piloto automático emocional, pero es algo muy difícil de alcanzar, ya que las redes sociales configuran y entrenan el cerebro para todo lo contrario, con la inmediatez del consumo y la información rápida y digerida. Pero si cultivamos de a poco esta observación, podemos analizar nuestros propios picos y valles de emociones, pensamientos y comportamiento. La reacción exagerada, impulsada por el miedo o la euforia, es nuestra sobrecompra emocional. Es el momento en que nuestras acciones se separan de nuestra valoración fundamental.
La parálisis, la duda o el retraimiento es nuestra sobreventa conductual. Reconocer estos extremos nos permite volver al centro, integrar la experiencia y actuar con conciencia. Pero la ley de ritmo no solo define nuestra conducta individual. Hay un punto aún más relevante que influye en el trabajo con otros, ya seas profesional o consultante, asesor financiero o asesorado, contador, contadora o contrates a un profesional contable. Y es la transferencia. Como postura en la psicología, todo lo que no logramos resolver dentro de nosotros, lo llevamos y lo proyectamos hacia afuera, especialmente en los vínculos. A pesar de que el desarrollo de este concepto escapa un poco a la función de este episodio, hay un punto clave que creo que tengo que mencionar por su gran relevancia. Y es que lo que afecta a nuestra interacción con el mundo también afecta la interacción que tenemos con los otros. Este mismo vaivén de expectativas que veníamos hablando, los proyectamos en los demás, lo cual se traduce en miedos, incertidumbres sobre el profesional que nos acompaña, desconfianza, juicios de valor, etc., haciendo que nuestra relación sea un espejo más de este péndulo emocional. A su vez, si somos profesionales, podemos vernos influenciados por nuestra propia historia y proyectarla en el consultante. O si llegamos a ser objetos de críticas, resistencias e impedimentos a la hora de lograr nuestros objetivos, de ayudar al otro a tomar una buena decisión financiera, por ejemplo, podemos caer en el riesgo de interpretar que esta resistencia del consultante es algo personal o tomarlo como una falta de respeto, permitiendo que la proyección de un otro en nosotros o en nuestro rol de las situaciones de su pasado afecte nuestra vida psíquica personal, excediendo lo que corresponde a la labor profesional o incluso dificultándola. La transferencia es un concepto de la psicodinámica que corresponde a la proyección inconsciente de sentimientos y actitudes de figuras significativas de nuestro pasado y situaciones que no fueron elaboradas. Esta dinámica inconsciente termina siendo una barrera, ya que busca la repetición de la escena traumática, paradójicamente, para intentar dominarla de una vez. Como dice Klontz, el dinero no es un medio, es un espejo y refleja quién eres y las historias que has vivido. El trabajo que finalmente tenemos que hacer para sanar todo esto es con nuestras propias emociones y vínculos actuales, no con los hechos, ni con nuestra historia, ni con los conceptos. Hicimos un recorrido desde el primer vínculo que establecimos hasta esa parálisis que a veces sentimos al manejar las finanzas. Hablamos de cómo el apego funda nuestra seguridad, de la confianza inicial de Erickson y la hoja de ruta operativa que nos da Bandura. El desafío siempre es confrontar con ese espejo de la historia familiar que el dinero nos obliga a mirar. El concepto fundamental que quiero que nos llevemos es este. La solidez financiera solo se logra si le quitamos las capas a la narrativa emocional que le está sosteniendo. Y aquí está la clave para la sanación. El camino que propongo es el de mirar hacia adentro y aceptar esa historia. La próxima semana vamos a profundizar en esto, analizando los arquetipos del dinero en nuestro inconsciente. Y les adelanto que vi la película La larga marcha de mi queridísimo y amado Stephen King y me llevó a reflexionar sobre algunas cosas que voy a estar compartiendo en el próximo episodio. Si quieren ir viendo la película, excelente. Si no, les prometo que no les voy a tirar spoiler ni arruinar la experiencia de ver la peli. Si la quieren hacer posterior al análisis, pueden enriquecerse seguramente del mismo modo, ya sea que vean la peli antes o decidan verla después de escuchar el episodio. Hasta la próxima semana los dejo con la pregunta,
¿Qué significa ser libre para perseguir lo que más deseas? Y también le voy a dejar otras recomendaciones por si quieren profundizar un poco más sobre este tema. Hay un libro que considero que condensa gran parte de la visión de lo que vinimos hablando y se llama The Psychology of Money del autor Morgan Housel. En español le cambiaron un poco el nombre por razones de marketing y lo pueden encontrar bajo el nombre El Sonrisas. Perdón, malísimo el chiste. Se llama ¿Cómo piensan los ricos? 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad. Seguro este título lo eligieron para aprovechar el hype que tenía el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Que si no escucharon el audiolibro ni leyeron ese libro, les recomiendo que en vez de estar escuchándome a mí, busquen el audiolibro que está en Spotify y está en todos lados, en YouTube, etc. O incluso el libro lo pueden encontrar en muchos de los supermercados. Es, creo que violeta, bordó y tiene las letras en amarilla, si no me equivoco, con la foto del autor. Bueno, al final fueron 2 libros y con respecto a la película que les quiero recomendar, que es muy probable que la hayan visto y que no estaría mal que la vean de nuevo, o por lo menos yo la volví a ver hace muy poco tiempo y me encantó, y se llama En búsqueda de la felicidad. Siento que la película esta es perfecta para ilustrar la superación de la desconfianza básica y la construcción de un locus de control interno que es la base para el apego seguro. Soy Roberta Márquez, licenciada en Psicología y en analista de acciones bursátiles, y te deseo de corazón que cada proceso de cambio que inicies o transites lo puedas hacer desde la autocompasión. Que ella te permita reconocer tus condiciones y límites sin culpa. Que la responsabilidad te impulse a transformar lo que querés cambiar. Que la autonomía te permita la libertad para decidir desde tu conciencia y que la serenidad sostenga el proceso a tu propio ritmo. Este podcast está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox y creo que algún otro más. Si querés profundizar en los temas que compartimos hoy, podés acceder a la investigación completa en el newsletter semanal, disponible de manera gratuita. El enlace lo encontrás en mi Instagram o en la descripción. Si te gusta mi contenido, podés colaborar comprando un cafecito, el link también está en la descripción, y si algo de lo que compartí hoy resonó con vos, me encantaría saberlo. Podés dejarme un comentario o escribirme por Instagram. Contame en qué parte del camino estás, qué contenido te gustaría que traiga a este espacio o simplemente podés saludar. Me encontrás como @psique.fibonacci. Soy psicóloga clínica integral y terapeuta matriculada. Si te interesa consultar por el servicio de terapia virtual que brindo a jóvenes y adultos, podés consultar la web para saber más o pedir un turno. Te dejo ambos links en la descripción. Gracias por tu escucha. Este podcast no tiene sentido si no toca, aunque sea un poco, la historia de alguien más. Hasta la próxima.